Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener asistencia legal adecuada para poder alcanzar el sueño americano. Llámenos ya para juntos poder construir un camino para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlos en todo tipo de trámites, incluyendo asilos políticos, asilos, perdones, representación legal en la Corte de Inmigración, ciudadanía, residencias y también todo tipo de visas para inversionistas y empresarios. Soy Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Vamos a arrancar de una vez con información porque, bueno, la verdad está de moda y hoy vamos a decir, como siempre, muchas verdades aquí en este programa. Fíjense, una de esas verdades sobre la que tenemos que estar muy atentos es que hay una manipulación ahora, un temita con que va a venir una libertad de presos políticos, ¿verdad? Los van a liberar, algunos a los que al régimen les conviene. Y bueno, con eso la comunidad internacional se va a quedar tranquilita. Ya Trump no va a seguir diciendo que en Venezuela hay una dictadura, la comunidad internacional pues no va a sancionar a más funcionarios ni al régimen, etc. Bueno, eso es lo que el régimen de Nicolás Maduro pretende con sus cómplices de la oposición, porque ahora hay nuevos cómplices, porque es la nueva oposición, la oposición que reconoce el régimen, bueno, entonces son los nuevos cómplices, los nuevos colaboracionistas. Entonces ayer, lo comentamos aquí, Pedro Pablo Fernández y otros dos dirigentes del Partido Social Cristiano Copey se presentaron en Miraflores, se reunieron con Maduro, ahí salieron escoltados por Jorge Rodríguez, bueno, y entonces el Pedro Pablo, el bandidito de Pedro Pablo, dijo que no, nosotros vinimos a pedir la libertad de los presos políticos. Ya vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pablo. Pero, ¿cuándo en su vida él o su papá se han ocupado de los presos políticos? Es que ni siquiera una mención, nunca en su vida han tenido, pero ni siquiera se han tomado la más mínima molestia en saber quién está preso, quién no está, quién está bajo régimen de presentación. Ellos no tienen idea de eso. Entonces ayer Pedro Pablo Bandido Fernández se presentó en Miraflores supuestamente a pedir la libertad de los presos políticos, cuando él no pertenece absolutamente a ninguna de las organizaciones que tiene 20 años luchando para que no haya presos políticos en Venezuela. Vamos a escuchar lo que dijo el dirigente de Copey y con hechos vamos a probarles que el gobierno podrá soltar a quien sea, ese régimen maligno, comunista, podrá soltar a quien sea, pero la comunidad internacional va a seguir firme en sus sanciones y en su posición contra el régimen de Nicolás Maduro, porque definitivamente lo que pasó el 20 de mayo es una cosa y los presos políticos es otra cosa. Lo que está pasando en Venezuela es simplemente que hay un Estado terrorista que tiene aterrado a sus habitantes y eso es lo que la comunidad internacional está viendo. Entonces, aunque suelten a los presos políticos, que ojalá los suelten, hay que rezar porque los suelten. ¿Cuánto no hemos luchado porque los suelten? Porque además sabemos que eso es como las puertas esas, ¿cómo que se llaman esas puertas? Las puertas giratorias, que entran unos y salen otros, como lo dice siempre Alfredo Romero. Sacan a 2 y meten a 4. Entonces, en ese régimen no se puede creer. Lean, vean las películas, que es más fácil ver una película que leer. Lean las películas sobre los comunistas de la historia, sobre todas las cosas como las hizo Hitler, por ejemplo, para que ustedes entiendan que estos regímenes comunistas no llegan a acuerdos de paz ni acuerdos de respeto de derechos humanos. No.
No llegan a acuerdos de ese tipo. Pero Pedro Pablo Fernández está montado junto con COPEI, junto con Avanzada Progresista, en la movida de decirle a la comunidad internacional, fíjense, nosotros vinimos a pedir la libertad de los presos políticos y la obtuvimos, somos la nueva oposición, porque nosotros fuimos los que pedimos que ellos salieran y entonces apenas fuimos a Miraflores soltaron a los presos políticos. Entonces reconózcanos. Eso es el mensaje que le van a mandar a la comunidad internacional. Reconózcanos a nosotros como los nuevos dirigentes de la oposición, la nueva oposición, porque hemos sido los que hemos logrado la libertad de los presos políticos. Ese es el jueguito. Vamos a escuchar a Pedro Pablo Bandido Fernández echando el cuento de los presos políticos. El presidente de la República nos dijo que viniéramos con una agenda amplia. Nosotros solamente hemos venido a tratar el tema de los presos políticos y nada más. El presidente nos sugirió que trajéramos una lista de presos políticos que solicitábamos su liberación. Nosotros queremos anunciar que trajimos nuestra lista. La lista son todos los presos políticos, desde Leopoldo López, pasando por Iván Simonovic, los policías de la Policía Metropolitana, todos los presos políticos nosotros los queremos en libertad. Queremos decir que esto es un paso importante que puede dar el gobierno para darle sentido al diálogo. Repito, nosotros nos hemos resistido a participar en un diálogo porque sentimos que el diálogo hasta ahora no se ha traducido nunca en una voluntad real de producir hechos concretos que ayuden al país. Es una oportunidad que tiene el gobierno. Liberen a los presos políticos y denle una señal al país de disposición de caminar en un camino que tienen que transitar para que el país pueda encontrar una tranquilidad y para que el país pueda enrumbarse. Nosotros tenemos una agenda que queremos traer. Si el gobierno da pasos concretos, venimos a un diálogo que le queremos proponer al gobierno, que es un diálogo que tiene que ver con la solución de los problemas económicos y sociales. Esta primera reunión para tratar el tema de los presos políticos queremos que se concrete en realidad. Es decir, queremos que podamos tener a todos los presos políticos que hay hoy en Venezuela reunidos con su familia. Esa es una primera señal para que nosotros podamos tener la voluntad de avanzar en un diálogo que vaya más allá de esto. Ellos no quieren diálogo, pero tienen una agenda para el diálogo. Bueno, por cierto, mira, hazme un favor ahí, congélame la imagen, porque es que los dos señores que están atrás, que ya vamos a decir los nombres porque yo no los tengo aquí, pero ahorita viene un invitado que sabe mucho de COPEI, ¿no? Esa gente como que no está pasando hambre. Esos no son los escoltas de Pedro Pablo Bandido Fernández, son miembros también de la supuesta dirigencia nacional de COPEI. Ese señor que tiene esa camisita de rayitas, yo creo que ese señor no está pasando hambre. Yo creo que no. Ese señor no tiene problemas de conseguir comida ni nada de eso. Problemas de salud sí debe tener, pero problemas de hambre no tiene. Bueno, fíjense, ellos no quieren diálogo, pero ellos tienen ya su agenda de diálogo. Es que él está cantadito todo lo que van a hacer. Ahorita le sueltan a los presos políticos y entonces sale, ya les dije, Pedro Pablo Bandido Fernández, así que fue por la gestión de COPEI. Bueno, ya ustedes lo escucharon a él. Ahora yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra. Vamos a escucharla a ella y después yo le voy a hacer una propuesta al mundo. La Unión Europea ha acordado ampliar las sanciones contra los jerarcas venezolanos después de las elecciones fraudulentas del pasado 20 de mayo. Yo no esperaba menos y ahora hay que hacer que las sanciones sean eficaces y contundentes. Ni Maduro ni sus cómplices deberían librarse. Ellos son los responsables de un narcorrégimen que ha sumido a Venezuela en la miseria, mientras ellos se llenan los bolsillos. Debemos asegurarnos de que no tengan un solo lugar en el mundo en el que esconder su botín. La Unión Europea también debe proteger a todos los presos políticos. En especial, tenemos un compromiso con Daniel Ceballos y Laurent Saleh, cuyos familiares recibieron en su nombre el premio Sájarov en diciembre de 2017. Ambos están sufriendo torturas en la prisión del Helicoide. Ahora el régimen de Maduro anuncia una liberación de presos que es otra trampa. Solo va a liberar a presos comunes mientras sigue torturando a los opositores. No podemos fingir que hablamos con un régimen de fiar. Es una dictadura brutal que siempre tratará de engañarnos y no lo vamos a permitir. Ustedes oyeron, ¿no? Esta señora que está bien clarita. Yo, a veces, la propuesta que yo quiero hacer es, ¿habrá alguna forma de hacer un trasplante de dignidad? Un trasplante de cerebro de esta señora a Pedro Pablo Bandido Fernández
y a toda la dirigencia de la oposición que insiste en el tema de alargarle el periodo a Nicolás Maduro, porque ustedes oyeron cómo Pedro Pablo Bandido Fernández lo llamó gobierno, lo asume como gobierno, lo reconocen como gobierno. Esta señora, que es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, está clarísima en lo que es ese régimen. ¿Por qué no se podría en la vida, porque uno no podría, porque uno no puede hacer un trasplante de cerebro? Para que lo que esta señora sabe, entiende, se le pudiera traspasar a la dirigencia de la oposición. Bueno, porque es que no es que la dirigencia esta de la oposición, Pedro Pablo Bandido Fernández, Ramón Guillermo Aveledo, no entienden lo que ocurre. Porque Ramón Guillermo Aveledo ya dijo que lo de las sanciones, que no está de acuerdo, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que aquí hay negocios en todo esto. Aquí lo que hay es platica. No es que ellos no piensen, no es que no tengan en la cabeza lo que es la verdad y lo que debería ser la verdad y lo que debería ser lo mejor para Venezuela. No, ellos lo que pasa es que están en su negocio particular. En eso anda Pedro Pablo Bandido Fernández. Porque además, yo quisiera preguntar si en la lista que llevó Pedro Pablo Bandido Fernández están los militares que acaban de meter presos después de las elecciones y unos días antes de las elecciones y que han sido torturados brutalmente y están siendo enjuiciados por traición a la patria, que son 30 años de cárcel. Esos estarán en la lista de Pedro Pablo Bandido Fernández, en la listica esa que entregó. Bueno, pero es que además hoy Canadá anunció nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro. Es decir, la comunidad internacional sigue adelante, como si el 20 de mayo no existió, o mejor dicho, porque el 20 de mayo se hizo tal fraude que la comunidad internacional va a seguir adelante. 14 funcionarios del gobierno del régimen de Nicolás Maduro fueron incluidos en la lista de sancionados. Ahí está Tania Valentina Díaz González, Tania Díaz, Fidel Ernesto Vázquez Iriarte, Carolis Elena Pérez González, Cilia Adela Flores de Maduro, Silita está en la lista, Erika del Valle Farías, Ramón Darío Vivas Velasco, Cristian Tyron Serpa, Fanny Beatriz Márquez Cordero, Malaquías Gil Rodríguez, Indira Mayra Alfonso Izaguirre, Janet María Madrid Sotillo, Carlos Enrique Quintero Cuevas y Javier Antonio Moreno Reyes y Carlos Alberto Rotondaro Cova. La comunidad internacional, señores, sigue adelante. Fíjense, hoy, hablando de Pedro Pablo Bandido Fernández, yo ayer les dije, ¿cómo es posible que COPEI, la base de COPEI no hable, no diga nada sobre lo que está haciendo este tipo? Que además, ¿quién lo reconoce en la base de COPEI como dirigente nacional del partido? COPEI es el Partido Social Cristiano de Venezuela, un partido histórico, señores. Entonces, ¿cómo es posible que aquí no haya una reacción? Bueno, hoy hubo una reacción. Yo me voy a tomar un poquito del tiempo para leérselas. Necesito mis lentes. Para leerles la reacción de COPEI, que ha sido fabulosa. Y en la siguiente parte del programa vamos a hablar con un copeyano que nos va a echar el cuento de por qué estas cosas están pasando en COPEI. Fíjense, mientras nuestro presidente Roberto Enríquez, sometido a una orden de captura capciosa, Roberto Enríquez estará en la lista de Pedro Pablo Fernández, habría que preguntar eso. Lleva más de un año de encierro protegido por la Embajada de Chile. Pedro Pablo Fernández y la tristemente célebre Junta Ad Hoc acuden a solazarse en Miraflores con el verdugo de Roberto y lo más grave del pueblo venezolano, el usurpador Maduro. En virtud de la difícil situación que atraviesa nuestro presidente Roberto Enríquez, la representación legítima de COPEI la vienen ejerciendo nuestro vicepresidente Walter Aranguren y nuestro secretario general Robert García, autoridades electas por los copeyanos. Es por ello que la Dirección Nacional de COPEI deplora tan vergonzoso comportamiento del señor Pedro Pablo Fernández y su Junta Ad Hoc, que me imagino que la Junta Ad Hoc son esos señores ¿verdad? Majestuosos, ¿verdad? Que están detrás de Pedro Pablo Fernández, que están pasando hambre en Venezuela. Líderes regionales, sigue el comunicado. Líderes regionales de la talla de Enrique Mendoza, Rogelio Boscán, Jesús Enrique Ganem, Luis Rosendo Hernández, Franklin Duarte, Cheo Concalves, Álvaro Peña, Arquímedes Fajardo, Jorge Carvajal, Michelle Fernandina, Emilio Bello, Naún Escalona, Mario Acosta, José Antonio Casani, Antonio Castillo, Carlos Próspera, Carlos Valdivieso, Leopoldo Quintana, Salvador Villegas, Luis Guillermo Espinosa, José Pereira, Humberto Carmona, Jesús Santamaría, Luis Liberos, Goyo Martínez, Eleazar Silva, Martín
Juan Núñez, Luis Rivero, Juan Ernesto González, Rómulo Carreño, Alcides Correa, Fernando Monsalve, entre tantos dirigentes regionales, han denunciado en reiteradas ocasiones la situación de secuestro en la que se encuentra Copey por el señor Fernández y su junta ad hoc. La reserva moral de Copey, nuestros líderes históricos han marcado una ruta muy clara, como Pedro Pablo Aguilar, Enrique Aristigueta Granco, José Curiel, Osvaldo Álvarez Paz, Abdón Vivasterán, Julio César Moreno, rechazando el asalto a nuestro partido político. Lo propio han hecho líderes fundamentales de nuestra organización, como César Pérez Vivas, Luis Planas, entre destacados dirigentes socialcristianos. Es por ello que hoy denunciamos este nuevo acto lleno de tanta vileza, como es acudir a los pies del dictador Maduro, mediando el asalto y la usurpación de Copey. Esto está firmado por la Dirección Nacional de Copey. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué salen estos y no estos a hablar en nombre de Copey? ¿Por qué no son estos los que representan a Copey? ¿Por qué está Pedro Pablo Fernández sentado ahí con el dictador Nicolás Maduro? Al regreso vamos a hablar de todo eso. Para combatir la crisis de medicinas que hay en Venezuela, tenemos un gran aliado aquí en el sur de la Florida. Se trata de Farm Aid. Visita la página web de Farm Aid, que ahí vas a tener todas las condiciones que ellos requieren para poderte vender la medicina que te receta tu médico de Venezuela y enviártela a Venezuela. Comunícate con ellos, llámalos, pide la información, porque son de verdad eficientes y muy rápidos. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, así que de esta manera puedes llegar con tu tarjetita de seguro y todo te va a salir mucho más económico.